Muy buenas tardes, hermanos. Es un privilegio estar aquí con ustedes en esta conferencia y más con mis hermanos, mis compañeros de la conferencia. Me siento un poquito afuera del orden porque estos hermanos, los doctores, son eruditos, son expertos en sus materias y también en la manera de predicar y enseñar la palabra. Yo soy pastor de la iglesia allí de Los Ángeles, en la ciudad de Whittier, y me acostumbro a predicar en inglés. La mayor parte de la predicación que yo hago es en inglés. Y en vez en cuando me invitan, me traen a fuerzas a México para predicar, como me hicieron esta semana para estar con ustedes. Y si en la predicación que hago uso palabras que quizás no entienden, es que no existen. Las he inventado en el proceso de la predicación. Pero es un privilegio estar con ustedes aquí, un honor de tomar parte en esta conferencia tocante la reforma de la iglesia. Me enseñaron un libro, el pastor como predicador, que está en una de las mesas. Les recomiendo que visiten las diferentes presentaciones ahí, porque queremos crecer en el aspecto de predicar, enseñar la palabra, de poder ministrar la palabra en manera mejor. Como saben, como dijo el doctor Miguel Núñez, como le dije a mi compañero, en inglés se dice I have to follow that. La manera que él dio la exposición esta mañana fue lindísima. Pero como dijo el doctor, el movimiento más importante que vino a este mundo fue la encarnación de nuestro Dios. Cuando Dios hizo hombre, ese fue el movimiento en la historia humana más importante que más impactó al mundo. El segundo movimiento más de suma importancia que ha impactado al mundo de la humanidad fue la reforma de la iglesia. No nomás reformó la iglesia, sino reformó el mundo. Lo que el mundo secular en estos días, en lo que ellos se gozan, se lo deben a los hombres de la reforma. Porque fue un movimiento tremendo que cambió no nomás la iglesia, sino también cambió al mundo. Trataron con tres aspectos: las escrituras, la salvación por la fe, solo por la fe, y el sacerdocio del pueblo cristiano, que fueron los temas sumamente importantes que transformó la iglesia, el cristianismo de ese siglo. Como dijo el doctor, se resume entre nosotros en las 5 solas, las cuales nos hemos tomado a lo menos las 4 de ellas en esta conferencia. Le ha tocado a su servidor hablar tocante sola fide, o que solamente somos salvos por la fe en Jesucristo. Fue la cuestión de la fe que motivó a Martín Lutero a tener duda en la posición de la Iglesia Católica Romana en su día. Fue un texto de suma importancia, la cual vamos a tratar en esta tarde. Lo invito a que abra su Biblia a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Tome su Biblia o tome su celular o lo que usted tiene, o tome la Biblia de su vecino, lo que sea. Se dice que Martín Lutero estaba en Roma, ahí orando, haciendo petición, tratando de ganar su salvación tocante la religión católica romana. Y había leído el texto Romanos capítulo 1, donde dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo
por la fe vivirá. Ese fue el texto que estaba en la mente de Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Y en el momento que él estaba meditando en ese texto, él estaba obrando para su salvación. Él estaba tratando de ganar su salvación por los méritos de sus obras. Y fue también lo mismo con su servidor. Cuando yo era católico romano, tenía el deseo de ir al cielo, de ganar la salvación. Y trataba de ganar la salvación por medio de las obras. Iba a la iglesia, iba a tomar la comunión, seguía las leyes de la iglesia, los 10 mandamientos. Y tanto que trataba, menos me sentía salvo. No tenía esperanza. Y era joven de 16, 17 años. Y no podía alcanzar la salvación. Tanto que trataba, no podía tener aseguranza de la salvación, porque eran por obras y no por la fe. Y aquí en una misión allá en la ciudad de Calexico, California, una ciudad pequeña, llegó un misionero. Y allí oí el evangelio por la primera vez. Que la salvación no es por la religión, no son por las obras. Es por la muerte, por la sangre de Jesucristo, es por fe en Jesucristo. Y fue una liberación para mí. Reconocer que la salvación es solamente por fe. Solamente por fe. Y vamos a tratar eso en esta sesión. Vamos a tratar de sola fide. De sola fide, que solo la fe salva. Vamos a tratarlo en el libro de Romanos, capítulos 1 al capítulo 8. Porque es lo que trata aquí, es lo que se trata en la salvación de uno, que es por fe. Y lo que Pablo hace aquí en este texto es que él nos revela que la salvación es solamente por la fe. Vamos a tratarla en 4 maneras. Primeramente, que la fe, que la salvación es solamente por la fe. Capítulos 1, 2 y 3. Que sola fide salva. Y por segundo, que sola fide justifica. Capítulos 4 y 5 de los Romanos. Y luego, por tercero, que sola fide santifica, que sola la fe nos santifica, que es capítulo 6 y capítulo 7 de Romanos. Y la cuarta es que sola fide asegura, que solamente la fe nos da la aseguranza de la salvación, que es capítulo 8. Es un resumen bastante amplio. Vamos a tomar estos 8 capítulos y ver que lo que Pablo está haciendo, está exponiendo la salvación. Está poniendo el evangelio, el cual él aquí notó. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Romanos es una exposición del evangelio. Es una exposición de la revelación de la justicia de Dios. Que somos salvos no por las obras, no por la religión, no por cualquier otra cosa, sino solamente por la fe en la muerte que Cristo hizo por nosotros. Y es solamente por Cristo, solamente por fe y solamente por gracia, y todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Que la suma del tema de la reforma. Entonces, para comenzar en esta sesión, vamos a hablar primeramente que solamente la fe salva. Que solamente la fe salva. Que es de suma importancia. Suma importancia. La controversia que existía 500 años pasado, todavía sigue. No se ha terminado. Ha cambiado quizás de apariencia, pero sigue lo mismo. El conflicto de la fe o otras maneras de ganar la salvación. Entonces Pablo comienza
dándolos el tema de la epístola, que son versículos 16 al 17. Este es el tema del Evangelio, que la fe solamente salva. Y es lo que necesita fe en Jesucristo. Dice aquí, para comenzar, que la salvación por fe es centrar al Evangelio. Es lo central del Evangelio. Cuando uno reconoce lo que es el Evangelio, reconoce que la salvación es solamente por la fe y es central en el mensaje del Evangelio. Se dice aquí en versículo 16 que ese Evangelio, este Evangelio es de Dios, viene de Dios, es el poder de Dios. El origen del Evangelio es de Dios. Si me acompaña la primera carta a los Corintios, capítulo 15, ahí Pablo nos da la definición de qué es el Evangelio. Capítulo 15 de primera carta a los Corintios dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Noten que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Dios por medio de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Dice Pablo en Gálatas, si me acompañan al libro de Gálatas, dice Pablo que surgen otros evangelios que realmente no son los evangelios de Dios. Como reconocen que en Gálatas, él habló tocante de esto. Dice: estoy maravillado, capítulo 1, estoy maravillados de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice que sea ¿qué? Que sea anátema. ¿Cuántos evangelios hay, hermanos? Uno verdadero. Los demás son ajenos. Los demás no son de Dios. Y hay que reconocer eso. Hay que reconocer eso, que el evangelio es el cual vino de Dios, y la salvación por fe es entrar al evangelio. Regresamos a capítulo 1 de los Romanos, y versículos 16 y 17. Dice: es poder para salvación a todos. Es poder para salvación. Es poder que es apropiado por Dios. El evangelio tiene poder 100% para la salvación. 100%. El evangelio salva completamente, porque es poder de Dios. Es poder de Dios y es apropiado por la fe. Es poder que incluye a todos, judíos así como a gentiles, dice. Es para todos. Cualquier ser humano que viene y pone su fe en Jesucristo será salvo, porque es poder de Dios. El evangelio es la revelación de la justicia de Dios. El evangelio revela todo lo que Dios ha proveído para la salvación del ser humano. Lo que vamos a ver en los capítulos 1 al 8 es la revelación de la justicia de Dios. Es decir, la manera en cual Dios trae al hombre, a la humanidad, a ser reconciliados a Dios y idealmente ser salvos a Dios. Es la revelación. El evangelio, fe en el evangelio es la base de la salvación. Por eso dice, versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Aquí en Romanos, libro de Romanos, él expone
que este texto habla tocante la salvación de la vida, que es por fe que uno va a ser salvo, es por fe que uno va a alcanzar la vida que Cristo vino en su encarnación a darnos. En Hebreos se usa el texto también, Hebreos 10:38, el mismo texto, pero ahí el autor habla de la vida del cristiano. Si el nacimiento de nuevo en Romanos, la vida de fe en Hebreos capítulo 10 y 11. El justo por su fe vivirá. Dígalo. Y ese es el tema del Evangelio. El tema del Evangelio. Ahora en Romanos capítulos 1 al 3, lo que Pablo comienza a hacer aquí en el texto es que la salvación es solamente por la fe. Y comienza a exponer la necesidad de la humanidad, que toda la humanidad necesita el Evangelio. De toda la humanidad está bajo la condenación de Dios. Como comienza en versículo 18, noten, capítulo 1, Romanos 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, la conexión es esta. Sí, el Evangelio nos da la justicia de Dios, revela la justicia de Dios, que todo el que cree puede ser salvo. Ahora hay que reconocer que si no tenemos fe en el Evangelio, estamos bajo la ira de nuestro Dios. La ira se revela, porque todos somos condenados, todos somos pecadores. Y el argumento se desarrolla en 3 capítulos. Capítulo 1 se desarrolla de decir que la salvación viene aparte de las religiones humanas. Va a hablar tocante el mundo gentil, el mundo que se trata, que rehusó la verdad y formó todo tipo de religión. Rehusó el Evangelio y hizo todo tipo de religión. La religión no salva. Capítulo 2, que quizás es la primera parte, una transición de capítulo 1 a capítulo 2 y 3. Quizás habla que la fe es aparte de la moralidad. Uno de simple vivir una vida buena es imposible. Y luego termina capítulo 2 y 3 en diciendo que ni el judío que tuvo el privilegio de tener la palabra, tener el conocimiento de Dios, de ser pueblo de Dios, tratando de salvar por medio de las obras, fue imposible. Que hasta el pueblo judío está bajo la condenación, porque tratan de justificarse por sus obras y no por la fe en Jesucristo. El resumen viene en capítulo 3, 9 al 20, que nos dice que todos estamos condenados. Todo ser humano está bajo de la condenación de Dios y al punto de recibir la ira de nuestro Dios. Y luego nos da en versículos 21, quizás al 28, la solución que yo le titulo el corazón de Romanos, que es el corazón de la Biblia. El resumen de la justicia de Dios que se encuentra en esa porción. Vemos, por ejemplo, vemos como Pablo entonces dice que la fe es solamente por la fe. Nos dice en capítulo 1 que esa parte de las religiones humanas. Trata aquí en versículos 18 al 32. Y como les dije al comenzar, es un resumen solamente para que usted vea lo que Pablo está haciendo, lo que Dios está haciendo. Es decir, queremos decir que todo el pueblo está condenado. Es importante notar eso porque quizás uno se acostumbra ya sabiendo, pero cuando usted comienza a testificar a otras personas tocante el Evangelio, no lo escuchan, no lo oyen porque
piensan que está bien, que no lo necesitan. Si usted lo necesita, porque usted está loco, pero yo no. Usted está en otra situación, pero yo no. Es decir, no se sienten condenados, no se sienten necesitados del Evangelio. Y antes que la persona pueda venir a fe en Jesucristo, tienen que reconocer la necesidad. Si no conocen la necesidad, no van a aceptar el Evangelio. Porque la fe consiste en esto, la fe que salva consiste en eso. Primeramente, el conocimiento de la verdad. Tienen que conocer la verdad, que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, somos pecadores y Él murió por nosotros. Conocer esa verdad. La fe también incluye que hemos sido persuadidos a esa necesidad. El Espíritu Santo nos ha tocado el corazón, ya conocemos, ya sabemos que tenemos que arrepentirnos, tenemos que poner esa fe. Ya estamos persuadidos de la necesidad. Y la fe entonces termina con aceptar y confiar totalmente en la fe en Jesucristo. Me acuerdo cuando me convertí al cristianismo, era un proceso, porque era católico de hueso colorado yo. Yo quería ser sacerdote, iba a ser cura. Y me convertí, era algo difícil, fue difícil. Un año de transición. Yo me invitaban a la iglesia evangélica, iba a la servicio de las 11, pero antes iba a la misa. Cumplía con la religión. Y luego llevaba a mi amigo a la sesión evangélica. Cada noche me ponía de rodillas a orar el Padre Nuestro y las Ave Marías. Y luego oraba también personalmente. Y lo hacía. Y hasta cuando ya abandoné la iglesia católica, iba solamente a la iglesia evangélica, pero siempre la Ave María. La Ave María. ¿En caso qué? ¿En caso qué? Es decir, mi fe no estaba totalmente en la muerte de Cristo. Estaba todavía confiando en la madre. Si acaso tu hijo no puede, tú lo haces. Esa fe nos salva, hermanos. Esa fe nos salva. Es la fe que está totalmente en Cristo. 100%. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, de traer el mundo a la condenación. Y aquí dice, mira, el mundo está condenado. Porque, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, se les ha manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? No tienen excusa. Es decir, el hombre no está sonso. El hombre humano no está sonso. Entiende bien. Tiene su ciencia. Conoce. Y cuando ven la creación, cuando ven lo que el doctor nos habló tocante la creación que Cristo hizo, lo que ve se manifiesta que esta creación fue hecha por una persona que es sumamente poderosa y sumamente sabia y sumamente buena. Y es persona porque nos hizo persona. Entonces, es lo que se revela en la creación. Lo estudiamos. Y cuando dejamos de estudiar, entonces tenemos una decisión. ¿Vamos a seguir el Dios que se reveló o no lo vamos a seguir? Dice Pablo que el mundo no lo siguió. No lo siguió. Dice versículo 21, pues haciendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fueron entenebrecidos. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Necios. Y cambiaron
Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y etcétera. Lo cambiaron. No cambiaron a Dios, sino hicieron un intercambio. En vez de adorar a Dios, adoramos las imágenes que nosotros pensamos que son dioses. Y abandonamos. Dice Pablo detenieron con injusticia la verdad. Es decir, la escondieron, la ocultaron. Está allí, pero la ocultaron. Sabiendo que está allí, la ocultaron. Y lo cambiaron, esa verdad, por otras cosas. Versículo 24 continúa. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dice, ¿por qué? Porque, versículo 25, porque ya cambiaron la verdad de Dios por la que mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén y amén. Otra vez cambiaron la verdad de Dios. Un intercambio. La verdad por la mentira. La verdad por la mentira. Y hermanos, la mayor parte de este mundo está creyendo en la mentira. En los Estados Unidos, la mayor parte de la gente allí cree en la evolución. Creen que fuimos creados, estamos aquí por accidentes. Muchas veces parecemos accidentes, pero usted se lo aseguro que no estamos aquí por accidente. Fuimos criados por Dios. ¿Sí o no? Y por eso este mundo está. Versículo 28 sigue, dice, y por eso, porque rechazaron el conocimiento de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Es decir, otra vez, rechazaron el conocimiento de Dios. La palabra conocimiento dice un bien conocimiento. No somos, el ser humano no es ignorante. Conoce bien a dónde está. Y cuando termina del estudio de escudriñar su mundo, reconoce que tiene dos opciones. Una, aceptar el Creador. Y aceptar el Creador tenemos que adorarlo y darle gracias y estar sujeto a Él. O rechazarlo y vivir una vida libre aparte de Dios y vamos en este rumbo. Y escogen esta vida y rechazan el conocimiento de Dios. Lo conocen bien. Lo conocen bien. Antes, cuando yo estaba en la apologética, estudiaba cómo en el argumento. Y el argumento era, puedes comprobar a Dios. La gente dije, compróbame que Dios existe. Y tenía yo como 5, 10, 20 razones por cuál Dios existe, tratar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hacía mucho y no tenía mucho éxito. Porque de comprobar a Dios es bastante difícil al ser humano. Hasta que leí este texto. Ya, entonces la luz se prendió. Es esto que todos saben que Dios existe. Y ahora cuando me dicen, oye Montoya, compruébame que Dios existe. Le digo, no soy idiota. No soy idiota. Tú sabes y yo sé que Dios existe. Ya, es un secreto que tú sabes y yo lo sé. So cállate, coyo. Cállate, loco. Porque tú ya lo sabes. Es una tontería tratar de comprobar a Dios a una persona que ya sabe que existe. Es lo que Pablo está diciendo. Y el mundo entonces, y por eso dice, está bajo la ira de Dios. Y 3 veces dice que Dios los entregó. Los entregó, los entregó. Es decir, la ira se está revelando. Se revela en que el pecado produce pecado. El castigo del pecado es el pecado. El castigo del pecado es el pecado. Los deja ir. Cuando dice que los entrega, es que los permite
quita las leyes que retienen el pecado, el juicio, y los deja ir. Los abandona a sus deseos carnales. Los abandona a sus perversiones. Los abandona a una mente que aquí está totalmente reprobada. Y luego nos habla de todas las cosas que hace la mente reprobada. Y termina con esto. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué tan bajo va la humanidad? Y luego cambian capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces ¿qué? Lo mismo. El doctor Ryrie dice que aquí habla de la condenación del moralista. El doctor Hodge dice, no, esto introduje la condenación del judío, porque el judío está aquí. Quizás es una puente de ambos, de los gentiles a los judíos, con un tipo de gente que existe entre medio que dice, no, yo estoy viviendo bien. Yo no he cometido pecado. Yo trato de seguir a Dios. Yo trato de vivir una vida buena delante. Yo soy un hombre bueno, una mujer buena. Yo honro a Dios y trato con mi vida vivir de esta manera. Es posible. Pero Pablo, en desarrollar esta sesión, dice tú que juzgas a otro, tú también estás condenado. Seas gentil o seas judío, estás bajo de la condenación. ¿Por qué? Porque tú también practicas el pecado. Tú también lo haces. En que juzgas a otros, tú haces lo mismo. Puedes juzgar a otros, pero en tu vida haces lo mismo. Y la verdad que te revelaron, que se reveló a ti, versículos 4 a 8, lo que se reveló a ti, lo bueno de Dios, su misericordia, su amor, lo has rechazado y no lo has seguido. No conoces que la misericordia de Dios te lleva a la salvación, lo has rechazado. Y tales entonces que todos están bajo de la condenación de Dios, porque nadie lo está haciendo, nadie lo sigue. Y al fin es que todos están bajo la condenación y están bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios es santo. Él no respeta a personas. Es tocante las obras que uno hace y todos tienen pecado. Y finalmente vamos a todos estar presente al tribunal de Jesucristo, porque Él es el juez final, principal y final. Entonces, es decir, estás condenado. Me tocó hablar con un hombre como este. Trabajaba con él cuando estaba en el seminario. Y era hombre derecho, bien vestido, nunca hablaba mal, era de los mejores, pero no era creyente. Creía en la reencarnación, que había él venido de otra vida. Y estaba, ¿y cómo podía tratar de ganarlo a Cristo si nunca decía que era pecador? Y etcétera. Y una vez estaba hablando con él y dijo, oye, Alex, nosotros cristianos debemos estar juntos. Dije, ¿nosotros cristianos? Tú no eres cristiano, tú eres pagano. Tú eres pecador. Eres ateo. Y no le gustó. Y la bala que lo mató fue esta. Que una vez estábamos trabajando y hablando de la reencarnación. Y le dije, mira, si tú crees en la reencarnación, entonces tú eres
Tú has venido porque eres una mejor persona que yo. Y tú estás clamando hoy que tú eres mejor que yo. Eso es. No tienes vergüenza. No tienes vergüenza de clamar que tú eres mejor que yo. Qué vergüenza de hablar contigo. Y lo abandoné allí. Y eso le habló a su mente. Y el día siguiente dijo, mira Alex, quiero escuchar el evangelio. Y aceptó a Cristo. Porque reconoció que también él era pecador. Era pecador. Todos somos pecadores. Y a los judíos también, que clamaban que eran pueblo de Dios. Y por eso, capítulo 2, versículo 17. Y he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley. Y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Note cómo los eleva. Eleva para tumbarlos abajo. Tú pues que enseñas a otros, te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Te robas también las cosas de los ídolos. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Usted no guarda la ley. Y se jactan en la circuncisión que no vale nada. La circuncisión es un señal externo de una fe interior. Usted no la tiene. Es decir, ni la circuncisión. Ustedes están bajo la condenación. Es decir, no tienen salvación. Ustedes necesitan a Jesucristo. Y nos habla contra la religión. Hasta en veces en nuestras iglesias evangélicas, que hay muchos que están allí. Y sí dicen que son cristianos. Porque están allí, son nacidos en la iglesia, pero no conocen a Cristo. No han renacido. Sí claman pertenecer a la iglesia. Y a veces cantan en el coro. A veces pero realmente no están renacidos, no tienen fe en Cristo, Jesucristo, están condenados. Porque están confiando en la religión y no en la relación con Cristo. Es decir, todo el mundo. Y por eso dicen capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, le dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Suma final, todos estamos necesitados del evangelio, de tener fe en la sangre de Jesucristo, porque todos somos pecadores, estamos condenados, estamos bajo la ira de Dios. Ninguno se ha escapado. Ninguno se ha escapado. Entonces lo tiene y provee la solución. La solución es esta, versículo 21. La salvación es esta, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la ¿qué? De la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermanos, este pasaje es el corazón de la Biblia, es el corazón de Romanos. Esta es la solución a la condenación del mundo. Aquí está la justicia de Dios revelada. Aquí se encuentran las 5 solas, aquí en este pasaje. Ahí están todas. Sola escritura, porque la escritura ha dicho, solo Cristo, solo gracia, solo fe, y todo para la gloria de Dios, para que nadie se jacte. Está todo ahí. En otra Biblia, la Biblia en inglés, tomé le puse un corazón colorado. Tengo un corazón colorado. Aquí lo pinté bien para reconocer que este es el corazón de Romanos y es el corazón de la Biblia. Se revela la justicia de Dios. Aquí está totalmente que la salvación es por fe en la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Y aquí entonces Pablo desarrolla, nos explica esta justicia que es por fe. Dice versículo 21, esa parte de la fe, esa parte de la ley. La ley no tiene nada que ver con nuestra salvación. La ley simplemente los condenó. Hizo obvio que éramos impíos, que la salvación es por medio de la fe. Esta redención, donde fuimos redimidos del pecado, es por medio de la fe. Y esta redención es por todos los que creen. No hay excepciones. Si uno cree, uno puede tener redención, que es por gracia, versículo 24. Gratuitamente, nada, no merecíamos, ni por las obras, ni por ser humanos, ni por ser imagen de Dios, merecíamos esta redención. Es por gracia y es totalmente en Jesucristo completamente. Es decir, nuestra redención es por la sangre de Cristo y es en la propiciación. Introduce algunas palabras que son de importancia. Redención, que habla de redimir a alguien que está en esclavitud y tiene que ser comprado, como cantamos esta mañana, que Él pagó por nosotros en la redención. Habla de la justificación, es de ser pronunciados justos aparte de la ley, puestos en posición donde somos justos por la obra que Cristo hizo por nosotros. Introduce la palabra propiciación, que habla de sacrificio, que lo que Cristo hizo es dar su vida en sacrificio, en paga, para cumplir los requisitos de un justo Dios.
Y entonces Él su muerte proveyó ese pago por el pecado. Hizo satisfacción a todo lo que un justo Dios demanda de un ser humano. Y esa propiciación se hizo por la sangre de Jesucristo. Como Pedro dice, el justo dio su vida por el injusto. Y uno fue justo por el injusto. Como dice en Corintios capítulo 5, dice que Cristo tomó nuestros pecados y nos dio su justicia. Es decir, un cambio de mi pecado para su justicia. Y fue eso en su propiciación. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, para demostrar la justicia de Dios. Los griegos que pensaron en todo este aspecto, como el doctor Núñez nos dijo esta mañana, los doctores en las islas griegas allí, ellos exploraron todo el asunto, se pasaban el tiempo pensando de todo. La conclusión fue esta. Dicen, es posible que Dios perdone al pecador, pero no sabemos cómo. No sabemos cómo un Dios justo puede ser a un hombre injusto justo. No sabemos cómo. Dios lo demostró dando a su Hijo por el pago del pecado. Así es. Se habla de allá en Europa un rey que dio ciertas leyes a su reino. Dice el que hace tal cosa, aquí el que roba de tal manera tiene que ser azotado 10 veces si roba de esta manera. Y otra. Y lo que pasó es que le trajeron a su hija. Dice el rey, mira, encontramos a tu hija robando. Y la ley dice que debe ser azotada estas 10 veces. ¿Qué dices tú, rey? Y el rey dice, sí, la ley lo dice. Y la ley va a ser cumplida. Vamos a dar los 10 azotes. Y con eso se bajó de la banca, le quitó su vestidura y se puso en lugar y dijo, denme a mí los 10 azotes para cumplir la ley. Que la ley es justa, que el rey es justo y fuera también justificado. Y es lo que Cristo hizo por nosotros. Él lo hizo. Es demostrar la justicia de nuestro Dios. Y el que justifica al injusto, Él lo puede hacer. Y declara, obviamente, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Eso es lo que nos trae la libertad. Es la fe, no las obras, no la religión, no otros mediadores. No existen. Solamente por fe en Cristo somos justificados. Por final dice, elimina jactancia. Nadie se puede jactar. No hay. Como dice en Efesios 2, 8 y 9. Nadie se puede gloriar. No existe en el cristianismo una hierarquía. Jerarquía. No existe jerarquía. Como lo hacemos en veces jerarquía. En veces entre los pastores también tenemos jerarquía. El pastor Núñez es el más reverendo. Yeah. Carballosa es el más reverencioso. Yeah. Y Luis Contreras, bueno, ¿qué se dice? El Papa evangélico. No, hermano, no existe. Todos somos pecadores salvos por la sangre de Cristo. ¿Amén o no? Amén.
No, que yo soy diácono, pastor. No, la palabra diácono significa siervo. Es lo que eres, siervo. Ponte a barrir el piso, ándale, ponte a lavar los baños, pintar las paredes. Eres diácono. Todos somos diáconos. Todos somos siervos. Vamos a hablar de eso mañana o después. Es decir, nadie se jacta. Elimina las obras. Es toda la religión, estas cosas que la religión está haciendo, inútiles. Elimina. Y dice que incluye a todo. Cualquiera que cree puede ser salvo. Puede ser salvo cualquiera. Allá se dice que estaba un pastor dando un mensaje evangelístico y de una invitación que viniera a Cristo. Vinieron varios allá al altar, al frente, a arrepentirse, a aceptar a Cristo. Allá se vio un joven corriendo al frente y luego llegó y le dijo al pastor: ¿qué debo hacer para ser salvo, pastor? Dijo el pastor: es muy tarde ya. ¿Cómo que es muy tarde? Ya. Tengo que hacer algo para ser salvo. Es muy tarde, mi hijo. No, ¿cómo que es muy tarde? Es muy tarde, mi hijo. Ya te lo hizo todo Jesucristo. Ya te ha hecho todo para ti por Jesucristo. Pon tu fe en Cristo. Qué lindo es eso, ¿verdad, hermano? Lo hizo todo. Y somos salvos solamente por la fe que tenemos en la sangre, la muerte, la propiciación que Cristo hizo por nosotros. Padre, gracias por la salvación que nos has concedido. Gracias por la pesadilla del pecado que nos has quitado. Gracias por enseñarnos que no es por nuestro esfuerzo, ni por la religión, ni por las cosas que hacemos. Así como dice Tito, ni las cosas buenas. Somos solamente salvos por la fe en lo que tú has hecho por nosotros. Que vivamos en esa realidad y que predicamos ese mensaje al mundo que te necesita tanto. Gracias. Bendice tus siervos aquí. Bendícelos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.